Bueno, eh, esta, esta semana yo honestamente estuve examinando y pensando en algunas cosas, especialmente cuando recibimos la noticia que Luciana se iba a ir a competir a Brasil. Y me puse a pensar un montón de cosas y bueno, pensando y me di cuenta que en la iglesia tenemos un grupo de jóvenes o inclusive de niños que están practicando deportes. Tenemos a Kevin, a Musculoso, tenemos a Renato, tenemos un montón Álvaro, tenemos a Josu, tenemos a Wagner, tenemos a Esteban, a Jonathan, tenemos un montón de chicos que están practicando deportes y eso me puso a pensar un montón de cosas, ¿ok? Y llevando esto al mundo espiritual. Bueno, vi a las personas en el grupo preguntando cómo está Luciana, cómo se va y cómo poder ver las competencias y todo esto. Y esto es grandioso. Y todo esto es increíble. Y estaba pensando realmente en mi vida espiritual. Y lo que voy a compartir esta noche es algo que yo estoy pensando, estoy analizando y espero que te sirva de alguna manera. Muchas veces, y bueno, hoy quiero hablar de un tema que se llama Entrénate para ser un discípulo de Cristo. Y posiblemente está diciendo, pero yo ya soy un discípulo de Cristo. ¿Ok? Tenga paciencia conmigo y bueno, entrénate para ser un discípulo de Cristo. Muchas veces nosotros caímos en la trampa del siguiente. Bueno, yo estoy en la iglesia por muchos años o me bauticé ya hace años, todo está bien, estas cosas de entrenarse, yo lo hacía cuando estaba estudiando la Biblia, cuando era un discípulo nuevo, yo no necesito entrenarme. Esta es de nuestra actitud, pero el entrenamiento, espiritualmente hablando, cuando uno se está entrenando, se va direccionando para estar más cerca de Jesús, ser cada vez más parecido con Él. Y cuando estudiamos la Biblia, cuando todos tuvimos esta oportunidad de estudiar la Biblia y decidimos bautizarnos, pasamos de un proceso de estudios bíblicos que es un entrenamiento. Y como resultado de este estudio bíblico, de este entrenamiento, hubo varios cambios en nuestras propias vidas. Es decir, estuvimos más cerca o más parecido con Cristo, porque durante el entrenamiento, durante el estudio bíblico, nosotros vimos cosas o la Biblia nos demostró cosas de nuestro carácter que necesitaba de atención y de cambio. Porque estas áreas de nuestro carácter, de nuestras vidas, nosotros no entrenábamos estas áreas, ¿ok? Y por consecuencias de esto, estábamos lejos de Dios. Pero cuando nos demos cuenta, cambiamos esas cosas, empezamos a cambiar esas cosas, empezamos a ser más parecido con Cristo, las personas que nos conocían, nuestras familias, empezaron a ver un cambio en nuestras vidas, empezaron a ver algo diferente en nosotros. Y yo quería preguntarte algo. Pero quiero que pienses cuando te invitaron a estudiar la Biblia, cuando empezaste a estudiar la Biblia, los cambios que estuviste haciendo hasta que te bautizaste. La pregunta que tengo hoy, ¿sigues cambiando? Comparando cuando empezaste a estudiar la Biblia. ¿Sigues cambiando? ¿Sigues peleando contra algunas cosas en tu carácter, en tu vida, que
que no te hace parecido con Cristo. Sigues cambiando. O ya paraste de entrenarte, porque piensas que no, yo ya no necesito entrenamiento porque ya cambié todo. Sigues pidiendo a Dios que te muestre qué es lo que tengo que cambiar y cómo cambiarlo. O simplemente hoy en día, porque estás bautizado hace un tiempo en la iglesia, lees tu Biblia y no pasa nada, solamente tienes conocimiento de las escrituras y piensas que las escrituras que conoces es para otras personas, para demostrar cuánto conoces la Biblia. O cuando lees, te preguntas, ¿qué es lo que yo tengo que cambiar? ¿Qué es lo que la Biblia me está entrenando acá? O simplemente lees la Biblia para tener conocimiento. Y yo quería compartir con ustedes esa primera escritura, primera de Corintios capítulo 8. Primera de Corintios 8, versículo 1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, es cierto que todos tenemos conocimiento. El conocimiento trae orgullo, mientras que el amor edifica. Bueno, esta escritura me llamó la atención. Yo sé que Pablo estaba hablando de los sacrificios y todo esto, pero él está diciendo el conocimiento. Solamente se estoy buscando tener conocimiento trae orgullo. Y tenemos que tener un cuidado que no seamos personas llenas solamente de conocimiento de las escrituras, porque si solamente nos llenamos de conocimiento de las escrituras, solamente va a producir orgullo de que yo conozco un montón la Biblia. Pero ¿qué es lo que estás cambiando cuando lees tu Biblia? ¿Qué haces con este conocimiento en tu vida? Yo personalmente, hermanos, necesito de entrenamiento diario en mi vida. Necesito entrenamiento la área de mi carácter. Necesito entrenamiento en mis finanzas. Necesito entrenamiento en mi matrimonio. Necesito entrenamiento para con mis hijos. Necesito entrenamiento para mi pureza. Necesito entrenamiento para la honestidad. Necesito entrenamiento para dominio propio. ¿Y qué tal tu vida? ¿Te das cuenta que hay áreas que tú necesitas entrenamiento? ¿Qué área de tu vida necesitas entrenamiento? Y cuando yo empecé a decir, cuando escuchamos que Lulo iba a viajar para competir en Brasil, yo me doy cuenta que cuando tú estás entrenando un deporte, tú tienes un entrenador y ese entrenador te muestra y te enseña qué técnicas tienes que usar para mejorar. Pero para este entrenador te mostrar las técnicas, tú tienes que reconocer o identificar qué es lo que me cuesta para mejor, ¿ok? O para buscar fortaleza en esta debilidad. Y muchos de nosotros no queremos identificar qué es lo que tenemos que trabajar en nuestro carácter. Simplemente nos quedamos con el conocimiento, con la antigüedad de estar en la iglesia. Muchos de nosotros por tanto tiempo paramos de cambiar cosas de nuestro carácter. Inclusive no nos gusta cuando la Biblia nos muestra algo en nuestro carácter. No nos gusta cuando Dios utiliza a un hermano o una hermana para mostrarnos que necesitamos de entrenamiento en cierta área de nuestras vidas. Empezamos a ver a estas personas como enemigos. Nos alejamos de estas personas porque nos están mostrando áreas que necesitamos de entrenamiento. Y estas cosas que nos muestran que necesitamos de entrenamiento, y porque estamos tan aferrados con nuestro orgullo, es como, wow, me va a sacar algo.
pero nosotros necesitamos entrenamiento. Por favor, abre tu Biblia en el libro de Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Y esa escritura me llama la atención porque Pablo dice, lo he perdido todo. No algunas cosas, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte. ¿Cuál era la meta? ¿Cuál era la meta de Pablo acá? La meta de él era que lo único que él quería, su meta era conocer Cristo y ser como él. Porque él dice, y llegar a ser semejante a él. ¡Wow! Él quería ser igual a Cristo. Esta es la meta, mi hermano y hermana. Este también es nuestra meta. Dios llamó a cada uno de nosotros a su reino para sermos como él. Esta es la meta, de ser parecido con Cristo. Nosotros no fuimos llamados para ser como la celebridad preferida que tenés en este mundo. Esta no es la meta. La meta es sermos semejante a Cristo. Y para tener la semejanza de Cristo, lleva entrenamiento. Hay que entrenarse. Hay que entrenarse. Nosotros no fuimos llamados para ser igualito a las celebridades que nosotros admiramos. Fuimos llamados para sermos parecidos a Cristo. Esta es la meta. Esta es la meta. Poder, él dice, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos. ¿Para qué? Para llegar a ser semejante a él en su muerte. ¡Wow! ¡Qué increíble! Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 10. Voy a pedir a dona Susi que lea esa escritura, por favor. Segunda Pedro 1, 3 al 10. Sí. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Wow, gracias, dona Susi. Qué escritura increíble. ¿Ves que él está diciendo que Dios nos dio de todo? Nos dio todo. Y él habla que tenemos que esforzarnos, que tenemos que entrenarnos para añadir estas cosas, porque si no hacemos esto, seremos ociosos, improductivos. Y esto es lo que pasa con nosotros muchas veces. Nosotros no estamos cambiando porque no estamos entrenándonos.
Es impresionante que algunos de nosotros estudiamos la Biblia por una semana, 2 semanas o un mes y te bautizaste. En este un mes hiciste cambios increíbles, pero en este 20 años no hiciste cambios. Es decir, que cambiaste más de un mes do que esos 15 años que te bautizaste. Y por eso estamos como estamos. Alguien dijo, porque muchas veces nosotros pensamos, no, yo soy discípulo para ser feliz, tengo que ser feliz. Y sí, pero hay veces nosotros pensamos que estamos en este mundo para nuestra felicidad, para hacer lo que queremos. Y si vivimos en este mundo de esta manera, vamos a ser miserables, hermanos y hermanas. Pero si ves este mundo como un lugar de entrenamiento, porque este no es tu casa, te estás entrenando para ser más parecido con Cristo, obviamente va a ser diferente. La razón que muchos de nosotros no estamos cambiando, hermano, es porque estamos pensando que nosotros somos ciudadanos de esta tierra. Pero si tienes convicciones reales que yo no pertenezco a este mundo, estoy en este mundo, pero no soy de este mundo, estoy acá para ser entrenado, para cambiar mi carácter, para ser parecido con Cristo, nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a estar entrenándonos todos los días. ¿Qué es lo que me falta? ¿Qué es lo que tengo que mejorar? ¿Cómo estoy? ¿Cómo me ves? Porque yo creo que es esto que nuestros hijos están haciendo. Están en un proceso de entrenamiento. Permite que su entrenador les diga cómo, lo que están haciendo mal. Les reta, les dice, no, tú puedes hacer mejor. Esto tiene que cambiar. La manera como estás haciendo no está haciendo bien. Y nosotros sabemos esto. Pero cuando se trata de nuestro entrenamiento espiritual, nosotros no hacemos absolutamente nada. Absolutamente nada. Y tenemos que cambiar. Inclusive hay personas que van a la iglesia pensando, bueno, si me voy a la iglesia es para recibir más bendiciones y voy a ser feliz. Hermanos, tenemos que entender que Dios no nos llamó solamente para ser feliz. Él nos llamó para cambiar y ser parecido con Cristo acá en este mundo. Esta es la meta. Y para ser parecido con Cristo requiere entrenamiento. Requiere entrenamiento. Nadie se torna parecido con Cristo automáticamente por venir a la iglesia. Nadie. Por favor, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de 1 Corintios, capítulo 9. Mira lo que dice. Versículo 24. ¿No saben que en una carrera todos los corredores compiten, pero solo uno obtiene el premio? Corran, pues, de tal modo que lo obtengan. Todos los deportistas se entrenan con mucha disciplina. Ellos lo hacen para obtener una corona que se echa a perder. Nosotros, en cambio, por una que dura para siempre. Así que yo no corro como quien no tiene meta. No lucho como quien da golpes al aire. Más bien, golpeo mi cuerpo y lo domino. No sea que después de haber predicado a otro, yo mismo quede descalificado. Wow. Hermanos y hermanas, Pablo está diciendo que para ser como Cristo, él golpea su cuerpo, entrena. ¿Por qué? ¿Por qué él golpea su cuerpo? ¿Por qué él está golpeando su cuerpo? ¿Por qué él se pone en una disciplina tan dura? Porque nuestra naturaleza pecaminosa tiene la tendencia, la inclinación de ir a buscar nuestro confort, nuestra voluntad.
¿Y cómo hacemos para no hacer como nosotros queremos? Tenemos que ser intencional. Pablo dijo, él es como un deportista, entra con mucha disciplina, ¿ok? Y ese deportista hace eso para una corona que no dura para siempre, pero nosotros teníamos que ser más disciplinados. Esto es parte del entrenamiento. Entonces, ¿qué le hace? Él corre. Él corre sabiendo que tiene una meta. Él no corre como alguien que no tiene una meta. Él sabe lo que tiene que cambiar, dónde tiene que estar. Él no lucha como alguien que está golpeando el aire. Él golpea algo. Él tiene algo. Él golpea su cuerpo porque su cuerpo quiere hacer otra cosa. Y él golpea ese cuerpo para que sea obediente. Eso le va a ser intencional, le va a ser enfocado para ser un discípulo disciplinado. Yo personalmente necesito de este entrenamiento. ¿Cuántos de nosotros ponemos alarma en nuestro teléfono para levantar a las 5 y tu alarma toca y tú dices, son más 5 minutos y te pasa 2 horas? Porque es que nuestra naturaleza pecaminosa quiere. ¿Cuántos de nosotros en el principio del año decimos, voy a perder 15 kilos, que voy a empezar a ir al gimnasio? ¿Y cuántos siguen haciendo esto? ¿Cuántos? Porque tu cuerpo te domina. ¿Cuántos de nosotros decimos que este año voy a leer toda la Biblia? Pero ¿cuántas veces no lees tu Biblia? ¿Cuántas veces tú dijiste, wow, Dios, yo quiero servir, quiero amarte, quiero ayudar personas? Pero ¿cuántas veces por la pereza no sales de tu casa para evangelizar? ¿Cuántas veces dijiste para ti mismo, wow, yo quiero ir a Luque, en la plaza de Luque para evangelizar? Pero nunca te fuiste allí. Esto no pasa automáticamente, tiene que ser disciplinado. Lleva disciplina. Y nosotros necesitamos de este entrenamiento. Yo lo necesito. Yo necesito de la iglesia para entrenarme. Yo necesito de hermanos y hermanas para ayudarme a entrenarme. Yo necesito de la palabra de Dios. Necesito de Jesús. Necesito del Espíritu Santo para entrenarme a ser diferente. Quiero que te haga las siguientes preguntas. ¿Qué áreas eres como Cristo? ¿Y qué áreas no eres como Cristo? Porque si tú no tienes una meta, si tú no sabes dónde eres más parecido con Cristo y dónde no lo eres, entonces tú no te vas a entrenar. No te vas a entrenar si tú no sabes. No vas a tomar el entrenamiento. Pero si tú lo sabes, yo necesito más de esto, y tú empiezas a trabajar en esto. Debemos saber las áreas que somos como Cristo y las áreas que no somos como Cristo. Tenemos que saberlo. Porque la meta, hermanos, es ser como Cristo. Es ser como Cristo. Miremos a Hechos, Hechos 6, pero antes de esto, quiero que ustedes sepan que la iglesia estaba creciendo tanto. En Hechos 6, versículo 1, no nos estamos ahí porque vamos a hablar en el versículo 10, y eligieron algunos hermanos que iban a tener el rol de servir y distribuir alimentos en la iglesia. Y uno de ellos era Esteban. Ese era el rol de Esteban, distribuir la alimentación en la iglesia. Pero acá, en Hechos 10, versículo 15, pasa algo. Él empieza a ser servidor de las mesas, distribuyendo comida a las discípulas, los hermanos necesitados dentro de la iglesia. La Biblia dice acá, diciendo, como no podía hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con que hablaba Esteban, instigar a unos hombres a decir, hemos oído a Esteban
blasfemiar contra Moisés y contra Dios, agitar al pueblo, a los líderes religiosos y a los maestros de la ley. Se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Escuche esto. Le hemos oído decir que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban sentados en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron que su rostro se parecía al de un ángel. ¡Wow! Hermanos, Esteban estaba siendo acusado falsamente. Lo que me llamó la atención en esa escritura fue que mientras le acusaban, ¿cómo estaba su rostro? Se parecía al de un ángel. Hermano, quiero hacerte una pregunta. Cuando alguien te acusa falsamente, cuando alguien te habla mal, ¿cómo se parece tu rostro? ¿Cómo se parece su rostro? Yo personalmente, cuando soy acusado falsamente o me habla mal, ¿cómo se queda mi rostro? Yo me defiendo, me enojo, ataco. Pero Esteban, su rostro era como de un ángel. ¿Sabe qué? Lo que aprendí de esa escritura lo vi de otra manera. Es que la circunstancia en que estaba Esteban de acusaciones falsas no afectó su fe, porque él estaba entrenado por Jesús. Él fue entrenado, él estaba siendo parecido con Cristo. Él no fue afectado por la circunstancia que estaba pasando. Lo que estaba en su entorno no cambiaron a Esteban. ¿Por qué? Porque la transformación del corazón fueron hechos por Cristo. La vida de Esteban cambió. Y este es el tipo de entrenamiento que necesitamos. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús fue falsamente acusado? Que él se mantuvo calado, estaba callado, no se defendió, no peleó. Y Esteban, él era uno de los discípulos que desde siempre estaba ahí. Él miraba la vida de Jesús. Él le veía cómo el Mesías les entrenaba. Y él le dio esto. Nosotros necesitamos, yo necesito de ese entrenamiento. Hasta el punto de la muerte. Nada podrá sacar mi alegría por mi cristianismo. Miremos otra cosa interesante. Hechos, capítulo 7, versículos 54 al 60. Al oír esto, rechinando los dientes, se enojaron mucho contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Paremos acá un poco. Hermanos, es impresionante. Él está en una situación difícil. Él mira hacia el cielo y ¿qué ve? Veo la gloria de Dios. Pero es interesante, él ve a Jesús de pie a la derecha de Dios. Hermano, este gesto de Jesús tenía que mantenerse sentado, pero Jesús se levantó. Este es un símbolo que uno presta a alguien que está haciendo algo increíble, alguien que, wow, estoy orgulloso de ti, mira lo que está, qué trabajo increíble. O es un símbolo de darle la bienvenida, que tú eres increíble. Eso es lo que pasa cuando una persona hace una cosa increíble para un país y vuelve en su país, todos se levantan
y aplauden. Y esto es lo que Jesús está haciendo. Jesús se levanta diciendo, qué increíble, Esteban. Bienvenido, tú conseguiste, tú lograste. Y ese es el entrenamiento que nosotros precisamos, hermano. Jesús de pie a la derecha de Dios, vio el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dios abriendo los brazos diciendo, qué increíble, qué cambio hiciste en tu vida. Bienvenido, Esteban. Entonces ellos gritando a voz del cuello se atraparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Increíble. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrejarlo. Los acusadores encargaron sus mantos a un joven llamado Saúl. Mientras lo apedrejaban, mire esto, mientras lo apedrejaban, Esteban oraba. Esteban oraba, Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. ¿Esta oración te hace lembrar de alguna cosa? ¿La oración de Esteban te toca alguna cosa? Cuando Hugo dijo esto, murió. Quiero que mire esa escritura. Lucas 23, 34. Mire esa escritura. ¿Qué dice? Acá está Jesús. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto echaban suerte para repartirse entre sí la ropa de Jesús. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde Esteban aprendió esta oración que oró? ¿Y de quién aprendió? De nuestro Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Esteban entrenó su corazón, entrenó y estaba parecido como Cristo. Estaba semejante a Cristo hasta en el momento de su muerte. Esteban tenía una meta en su vida. La meta era ser como el Señor Jesucristo. Vamos a volver en Hechos 7, 56. Dice, ahí dice, veo y vio la gloria de Dios, a Jesús de pie a la derecha de Dios. Ve el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. ¡Wow! ¡Qué increíble! La Biblia describe que Esteban vio a Jesús de pie a la derecha de Dios. Este es el símbolo de honrar a alguien o de dar la bienvenida. Hermanos, aunque Esteban vivió muy poco tiempo, él vio a Cristo y oró como Jesús. Mi oración es que todos nosotros tenemos que entender que nuestra meta, la meta que todos nosotros tenemos en nuestra vida es de sermos parecidos con Jesús. Te aconsejo a tomar este entrenamiento en tu vida y tener este corazón de imitar, de entrenar, pero para eso uno tiene que examinarse y preguntarse, ¿qué áreas necesito ser como Cristo? ¿Qué áreas estoy como Cristo? Y cuando hacemos esto, tomemos el entrenamiento y empezamos a trabajar con esto. Eso es lo que quería compartir con ustedes, mis hermanos. Espero que de alguna manera esto te va a llamar a tener conciencia, a pensar qué es lo que estamos haciendo para ser más parecido como Cristo. Gracias. Muchas gracias, Arauz.